Imagina por un momento que eres el hombre más poderoso del mundo. Has conquistado Italia, España, Egipto y Prusia. Tus ejércitos han cruzado los Alpes y han doblegado a los imperios más antiguos de Europa. Los reyes te temen, las reinas te cortejan. Los historiadores ya empiezan a escribir tu nombre con letras doradas. Eres Napoleón Bonaparte y el mundo entero parece estar a tus pies. Pero hay una familia que no te teme. No tienen ejércitos, no tienen territorios, no tienen coronas, ni uniformes, ni cañones. Tienen algo mucho más peligroso. Tienen información. Y tienen oro. Esta es la historia de cómo los Rothschild, una familia de banqueros judíos que comenzó en un callejón oscuro de Frankfurt, construyeron silenciosamente el sistema financiero que financió la caída del hombre más temido de Europa. Esta es la historia de la guerra que nunca viste, la que se libró en los bancos, en los mercados y en los mensajes cifrados que cruzaban Europa a lomos de caballo. Esta es la historia de cómo se gana una guerra sin disparar una sola bala. Para entender lo que hicieron los Rothschild, primero hay que entender el mundo en el que vivían. Europa a finales del siglo XVIII era un continente al borde del colapso. La Revolución Francesa había sacudido los cimientos del orden establecido. Los reyes temblaban en sus tronos. El viejo mundo, ese mundo de monarquías absolutas y privilegios hereditarios, se estaba desmoronando. Y en medio de ese caos, surgió él. Napoleón Bonaparte no era un aristócrata. Era un corso de origen humilde que había subido al poder gracias a su ingenio militar y su voluntad de hierro. En 1804 se coronó a sí mismo emperador de los franceses, en una ceremonia que el propio Papa presenció, pero no presidió. Napoleón tomó la corona de sus propias manos y se la puso él mismo. El mensaje era claro, no rendía cuentas ante nadie. Durante los siguientes 10 años, sus ejércitos recorrieron Europa como una marea. Batallas de Austerlitz, Jena, Wagram, Friedland. Victoria tras victoria. Parecía invencible, parecía eterno, pero las guerras cuestan dinero, mucho dinero. Cada batalla requería cañones, pólvora, uniformes, botas, comida y sueldos para cientos de miles de soldados. Y no solo las guerras, también los imperios tienen gastos, administraciones, obras públicas, embajadas, espías. El dinero era el combustible de la guerra. Y quien controlara ese combustible, controlaba la guerra. Fue entonces cuando entraron los Rothschild. La historia comienza en un lugar que no aparece en los libros de historia militar. No es un campo de batalla. No es un palacio. Es un callejón. Judengasse, la calle de los judíos, Frankfurt, Alemania. Un gueto amurallado donde vivían apiñadas casi 3.000 personas. Las calles eran tan estrechas que 2 personas apenas podían cruzarse. Las casas, tan altas y juntas que el sol apenas llegaba al suelo. Era un mundo dentro del mundo, con sus propias reglas, su propio idioma, su propio orden. Y en ese callejón, a mediados del siglo XVIII, nació Mayer Amschel Rothschild. Los Rothschild tomaron su nombre de la Casa Roja, Rothschild en alemán, que distinguía su morada en el gueto. No era una familia de nobles ni de guerreros, era una familia de comerciantes. Mayer Amschel empezó vendiendo monedas antiguas, rarezas numismáticas que coleccionaban los aristócratas. Era un trabajo humilde, pero le dio algo invaluable: acceso. Acceso a los poderosos, a los príncipes que compraban sus monedas y que con el tiempo empezaron a confiarle sus finanzas. En especial el landgrave de Hesse-Kassel, uno de los hombres más ricos de Europa, cuya fortuna Mayer Amschel administraría con una discreción y una habilidad que lo harían legendario. Pero Mayer Amschel tenía un plan más grande. Tenía 5 hijos, y cada uno de esos hijos sería una pieza en el tablero más ambicioso que una familia de banqueros haya diseñado jamás. Amschel se quedó en Frankfurt para mantener la base. Salomón fue a Viena, la capital del Imperio Habsburgo. Nathan, el más brillante de todos, cruzó el Canal de la Mancha hacia Londres. Karl viajó al sur, a Nápoles. Y Jacob, que luego se haría llamar James,
Llegó a París. 5 ciudades, 5 hijos, una sola familia. No era casualidad, era arquitectura. Mayer Amschel había construido algo que ningún banco había construido antes. Una red financiera que abarcaba todo el continente europeo, unida por lazos de sangre y por un código de comunicación que ningún gobierno podía descifrar. Mientras los reyes construían alianzas con matrimonios y tratados que tardaban meses en negociarse, los Rothschild construían algo más sólido, más rápido y más discreto, y lo que construyeron cambiaría la historia. En el siglo XIX, la información viajaba a la velocidad de un caballo. Cuando ocurría algo importante en París, tardaba días en llegar a Viena. Si había una batalla en España, el gobierno inglés podía esperar semanas antes de saber el resultado. Y en ese mundo, donde la diferencia entre la victoria y la derrota podía medirse en horas, la velocidad de la información era poder absoluto. Los Rothschild lo entendieron antes que nadie. Construyeron una red de mensajeros privados que operaba en paralelo a los correos oficiales de los gobiernos europeos. Eran rápidos, eran discretos y eran ferozmente leales. No se detenían por tormentas, no pedían permiso en las fronteras. Cruzaban por rutas que solo ellos conocían, con mensajes cifrados en un código que solo la familia sabía leer. En sus cartas, que han sobrevivido en archivos históricos de Londres y Frankfurt, los hermanos se escribían en una mezcla de alemán, hebreo y yiddish, que convertía cada mensaje en un misterio para cualquier interceptor. El resultado era asombroso. Los Rothschild recibían noticias de los mercados europeos, de los movimientos de tropas, de las negociaciones diplomáticas, antes que los propios gabinetes de los países involucrados. Piensa en lo que eso significaba. Si sabías que una batalla se había perdido antes que el mercado lo supiera, podías vender antes de que los precios cayeran. Si sabías que se firmaba la paz antes que los demás, podías comprar antes de que los precios subieran. La información era más valiosa que el oro. Era el oro. En un mundo donde todos navegaban a ciegas, los Rothschild tenían un mapa, y esa ventaja, construida ladrillo a ladrillo durante décadas de trabajo y discreción, los convertiría en los árbitros invisibles de la economía europea. Las guerras napoleónicas no fueron solo una cuestión militar. Fueron una crisis financiera de proporciones épicas. Financiar un ejército de 300.000 hombres en campaña no es algo que se haga con promesas. Se hace con dinero contante y sonante, y los gobiernos europeos que se enfrentaron a Napoleón tenían un problema enorme. Necesitaban dinero, lo necesitaban rápido, y necesitaban que llegara a lugares donde sus propias arcas no podían llegar fácilmente. Fue Nathan Rothschild, desde Londres, quien encontró la solución. El gobierno británico necesitaba enviar fondos a sus aliados en el continente, especialmente al duque de Wellington, que combatía a los franceses en la península ibérica. Pero mover oro físico en tiempos de guerra era arriesgado, lento y enormemente costoso. Las rutas estaban vigiladas, las aduanas corrompidas, los barcos atacados. Nathan diseñó un sistema diferente. En lugar de mover el oro, movió el crédito. Estableció una red de letras de cambio y garantías financieras que permitía que el dinero apareciera donde se necesitaba, casi como por arte de magia, sin que el oro tuviera que cruzar el Canal de la Mancha. Era una solución de una elegancia casi matemática, y le reportó a la familia Rothschild comisiones enormes, además de algo todavía más valioso, la confianza absoluta del gobierno británico. Pero lo que Napoleón nunca imaginó era que la guerra también se libraba en los bancos. Mientras sus generales planeaban maniobras de flanqueo y sus artilleros apuntaban sus cañones, una familia de banqueros estaba moviendo recursos a través de Europa con una eficiencia que ningún ejército podía igualar. Financiaban a sus enemigos, estabilizaban las monedas de las coaliciones, aseguraban que el dinero para pagar a los soldados llegara a tiempo. No es exagerado decir que sin los Rothschild, la resistencia europea a Napoleón habría sido financieramente insostenible. Las guerras se ganan con estrategia, pero se sostienen con dinero. Llegamos ahora al momento más dramático de esta historia, el momento que se ha convertido en leyenda, en mito
en símbolo del poder de la información. 18 de junio de 1815. La llanura de Waterloo, en lo que hoy es Bélgica. Napoleón Bonaparte, que había escapado de su exilio en la isla de Elba y había recuperado el poder en Francia en lo que se conoce como los 100 días, se enfrenta al ejército aliado comandado por el duque de Wellington y el mariscal prusiano Blücher. La batalla es larga, es brutal. Durante horas, el resultado es incierto. Toda Europa aguanta la respiración, y luego, al caer la tarde, los prusianos llegan. El flanco de Napoleón se rompe, sus guardias retroceden. El hombre que había conquistado Europa en una década, que había hecho temblar a los emperadores y reído de los reyes, huye del campo de batalla. Napoleón ha caído. La noticia tarda días en llegar a Londres. Los mercados están paralizados por la incertidumbre. Nadie sabe quién ha ganado, y en ese vacío de información, nace uno de los episodios más discutidos de la historia financiera. La leyenda dice que Nathan Rothschild, gracias a su red de mensajeros, recibió la noticia de la victoria aliada antes que el propio gobierno británico, y que, sabiéndolo, se presentó en la Bolsa de Londres y empezó a vender bonos británicos. El mercado lo observó. Nathan Rothschild vendiendo bonos del gobierno inglés solo podía significar una cosa: que Wellington había perdido, que Napoleón había ganado, que la economía británica iba a colapsar. El pánico se extendió como fuego en pólvora seca. Todos empezaron a vender. Los precios de los bonos se desplomaron. Y entonces, en el momento exacto, los agentes de Nathan compraron todo lo que podían. Cuando horas después llegó la noticia oficial de la victoria aliada, los precios se dispararon. Y Nathan Rothschild había multiplicado su fortuna de manera astronómica. Es una historia perfecta, demasiado perfecta. Los historiadores modernos debaten intensamente cuánto de esta historia es real y cuánto es mito. Algunos documentos confirman que los Rothschild sí recibieron la noticia de Waterloo con anticipación. Pero la magnitud de la jugada financiera, la idea de que Nathan casi solo se hizo con el mercado de bonos británico, es probablemente una exageración construida a lo largo de los años, amplificada por la envidia, el antisemitismo y el deseo humano de encontrar conspiraciones en los grandes eventos históricos. Lo que sí es cierto, lo que los documentos confirman sin ambigüedad, es que la familia Rothschild salió de las guerras napoleónicas con una posición financiera sin precedentes en la historia. No por magia, no por conspiración, sino por décadas de trabajo inteligente, visión estratégica y una red que nadie más tenía. Terminar las guerras napoleónicas no fue el final de la historia de los Rothschild, fue apenas el principio. Con la paz, llegó una Europa destrozada. Los gobiernos estaban endeudados hasta los huesos. Las monedas estaban devaluadas. Los sistemas financieros nacionales, fragmentados y desconfiados unos de otros, necesitaban ser reconstruidos desde cero. Y los Rothschild estaban ahí, con el capital, con los contactos y con algo que ningún banco de Europa podía ofrecer: una reputación de confiabilidad absoluta construida durante décadas de guerra. Financiaron la reconstrucción del continente, prestaron dinero a Austria, a Prusia, a Francia, a Inglaterra, financiaron ferrocarriles que unieron ciudades que nunca antes habían estado conectadas, apoyaron la creación de sistemas bancarios nacionales en países que apenas comenzaban a industrializarse. Cuando Brasil necesitó capital para desarrollar su economía como nación independiente, recurrió a los Rothschild. Cuando España quiso modernizar su infraestructura ferroviaria, recurrió a los Rothschild. Cuando el gobierno americano necesitó estabilizar el dólar en la segunda mitad del siglo XIX, fue J.P. Morgan quien actuó, pero detrás de Morgan estaban los capitales europeos que los Rothschild habían movilizado. Se convirtieron en los banqueros de los reyes. Pero más que eso, se convirtieron en los árbitros del crédito internacional. Tener el respaldo de los Rothschild significaba que tu país podía pedir prestado en condiciones favorables. Perder ese respaldo significaba el riesgo de no poder pagar a tus ejércitos. El poder militar podía conquistar territorios. El poder financiero podía comprar y vender naciones enteras.
Y los Rothschild entendieron esto antes que nadie. No construyeron un ejército, construyeron algo más duradero, un sistema, una red de confianza, de crédito y de información que atravesaba fronteras, idiomas y religiones, que funcionaba igual en tiempos de paz que en tiempos de guerra, que sobrevivía a los reyes y a los emperadores porque no dependía de ninguno de ellos. En las décadas que siguieron a Waterloo, los 5 hijos de Mayer Amschel recibieron los títulos de nobleza más altos que los gobiernos europeos podían otorgar. El emperador de Austria los hizo barones. La reina Victoria los recibió en su corte. En Francia, James de Rothschild se convirtió en una figura tan influyente que los periodistas de la época lo llamaban, con una mezcla de admiración y recelo, el rey de los reyes. El nieto de un vendedor de monedas en un callejón de Frankfurt cenaba con los monarcas de Europa. Hay una imagen que me gusta pensar cuando reflexiono sobre esta historia. Imagina 2 hombres en 1810. Uno está rodeado de generales, de mapas de campaña, de medallas y de gloria. Es el hombre más poderoso de Europa. Tiene millones de soldados bajo su mando. El mundo tiembla cuando pronuncian su nombre. El otro está en una oficina austera en Londres, leyendo una carta escrita en un código que nadie más entiende, con un lápiz en la mano y una mente calculadora que nunca descansa. El primero quiere conquistar el mundo por la fuerza. El segundo quiere entenderlo mejor que nadie. Y 20 años después, el primero muere en una isla remota del Atlántico, solo, olvidado y sin poder. El segundo deja a sus herederos la institución bancaria más poderosa del siglo XIX. Mientras Napoleón intentaba conquistar Europa con ejércitos, los Rothschild construían algo más poderoso, una red financiera que cambiaría el mundo. No porque fueran más valientes, no porque tuvieran más suerte, sino porque entendieron antes que nadie una verdad que sigue siendo válida hoy, que en el largo plazo, el poder que más dura no es el que se impone por la fuerza, sino el que se construye ladrillo a ladrillo, con información, con confianza y con una visión que trasciende el presente. Las batallas se ganan en los campos de guerra, pero el mundo lo moldean quienes controlan el dinero. Napoleón lo aprendió demasiado tarde. Los Rothschild lo supieron desde el principio. Si esta historia te hizo pensar de forma diferente sobre el dinero, sobre el poder y sobre el tiempo, entonces este es tu canal. Suscríbete a Dinero versus la Historia, activa la campana y acompáñanos en los próximos episodios, porque la historia del dinero no ha terminado. Apenas estamos comenzando a contarla.